Pero ahora vamos a hablar de las cárceles en la provincia de Buenos Aires, de los detenidos en las cárceles y de aquellos que, más allá de la coyuntura, de lo que se está hablando en el día de hoy, son excarcelados todos los días. Hay personas que cumplen su condena y salen. Hay personas que están en condiciones de salir antes de cumplir su condena y salen de la cárcel más allá de la coyuntura, del contexto de la pandemia. Por supuesto que esto se potencia a partir de los eventos violentos que vimos la semana pasada en diferentes unidades penitenciarias. Pero ¿cómo entender el sistema carcelario? Y la pregunta del millón, ¿para qué sirven las cárceles? ¿Para qué están? ¿Están para que sean un hoyo de depósito de aquellos que delinquieron y no los veamos nunca más? ¿O están para reinsertar a esas personas en la sociedad el día que les toque salir? Porque la mayoría les va a tocar salir. Estamos en contacto con Fernando López. Fue director del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto tienen la experiencia suficiente para hablarnos de esto. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? Gabriel Prosperi lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Gabriel. ¿Cómo andas? Un gusto. Entonces la pregunta está hecha. ¿Para qué sirven las cárceles, Fernando? Y deberían servir, como perfectamente lo planteaste, principalmente para reinsertar a las personas que han cometido algún tipo de delito, que bajo un programa determinado le hagan el tratamiento que corresponda y se reinserten en la sociedad cuando salen de esas cárceles. Lo que sucede actualmente es que con la superpoblación de las cárceles hacen imposible, colapsaron totalmente, y principalmente colapsaron con el tema de la reinserción, que debía ser el tema más importante, porque la sociedad debe considerar que las personas, como bien dijiste vos, que una vez que salen de la cárcel, no tienen que volver a la cárcel, no tienen que reincidir. La manera de que no reincidan y vuelvan a la cárcel es que se reinserten nuevamente en la sociedad de la cual surgieron, porque yo digo, la gente que está presa no nació de un repollo, sino que salió de la propia sociedad. Y en esa sociedad es que se tienen que reinsertar nuevamente para que pasen a tener conductas más sociales, no conductas que los lleven a delinquir, y eso tiene un tratamiento específico, debería tener en la cárcel o un organismo después, como el Patronato del Liberado, para darle las herramientas y elementos para que esa persona no vuelva a delinquir. O sea que hoy la superpoblación de cárceles, que está casi en un 100% de la capacidad, porque creo que hay, según lo dijeron las autoridades provinciales, capacidad para 25.000 internos y hay prácticamente 45.000 internos en la provincia de Buenos Aires, esa cantidad tan exacerbada de presos que no deberían estar en las cárceles, principalmente se debe a la reincidencia de los detenidos que alguna vez estuvieron. Entre otras cuestiones, seguramente, sí. Sí, efectivamente creo que son 25.000 plazas la de la provincia de Buenos Aires y tiene el doble de gente presa. Pero primero, déjame aclarar algo que es importante señalar con respecto a la población carcelaria, que un poco menos de la mitad no tiene condena firme, o sea que la mitad de las personas que están en la cárcel, los individuos que están en la cárcel, todavía no han sido condenados definitivamente. Las personas deben saber que aquel es solamente es condenado de un delito cuando tiene una sentencia definitiva, una condena definitiva. Mientras tanto, por un principio constitucional, le corresponde el principio de inocencia. No digo con esto en este contexto decirlo como se está discutiendo el tema, no suena del todo bien. No estoy diciendo que sean inocentes, posiblemente hayan tenido algún tipo de conducta que lo haya hecho delinquir, o hayan delinquido y hayan efectivamente cometido un delito. Pero de ese delito se tiene que probar se tiene que tener una condena, cosa que no sucede en las cárceles argentinas. La justicia manda presos en una condición, no digo ilegal, pero con poca legitimidad, que son las prisiones preventivas, que es una medida cautelar, provisoria, digamos, no definitiva. Entonces, en función de esa oleada de meter gente en la presa, lo hacen con prisiones preventivas. Y cualquier abogado que mínimamente conoce la cuestión penal
sabe que un juez para dictar una prisión preventiva no necesita tantos elementos. Es decir, presumiendo determinadas cuestiones, considera que una persona en principio ha cometido algún tipo de delito y lo manda a la cárcel. Pero son cuestiones mínimas, para que para después que tenga un proceso en la justicia argentina largo de 3 años, 4 años, en el cual efectivamente se encuentran las pruebas que determinaron que esa persona delinquió, se hace con una sentencia judicial. Ahora, hoy, desde su experiencia, Fernando, ¿cuántos presos que salen, qué porcentaje de los presos que salen se reinsertan en la sociedad de alguna manera legal, o trabajando en negro, o haciendo changas, o trabajando como pueda, y qué porcentaje vuelve a reincidir? ¿Se tienen esos números? No se han encontrado estadísticas, digamos, que serias o con algún carácter científico para que lo puedan determinar. Lo que sí te puedo decir por experiencia es que hay gente que se reinserta, y mucha que no, pero mucho menos se va a reinsertar la gente, los individuos que cometen delitos, si no existe un organismo con recursos para hacerlo. Digamos, como mínimo tiene que haber un recurso, tiene que haber un organismo con recursos como el Patronato del Liberado, para que efectivamente tenga las herramientas, los programas para que esa persona se reinserte. Nosotros en su momento, hace muchos años, y está vigente aún en el patronato, a las personas que salían de la cárcel le entregamos un subsidio, se llamaba un subsidio postpenitenciario. El objetivo de ese subsidio precisamente era que cuando la persona sale en realidad es cuando está por salir de la cárcel, y unos meses después que ya salió de la cárcel, se le entregaba un subsidio para que su familia y él tengan resueltas las cuestiones mínimas de subsistencia. En el peor momento de la persona, cuando sale de la cárcel, y si no tiene los medios, no tiene la posibilidad de subsistirse, obviamente tiene más posibilidades que de volver a delinquir, y mucho menos para reinsertarse. Pero si se le puede entregar un subsidio, sí tiene posibilidades. Pero imagínense que me acuerdo que fue tapa de los diarios esa medida, y la sociedad no estaba muy contenta con eso. Decían, ¿cómo se le va a entregar subsidio a los presos? Cuando no? O sea, la discusión es muy difícil, digamos, frente a la sociedad, y veo que ahora también se puso muy difícil con respecto a los periodistas y a los medios, cosa que no fue tu caso, no es tu caso porque te escuché perfectamente. Entonces es una cuestión muy difícil a debatir, pero tiene que encontrarse una solución. Lo que sí me parece que los funcionarios que tienen responsabilidad, o aquellos que hemos tenido responsabilidad, nos tenemos que abstraer de esa discusión y entender que es una responsabilidad del Estado provincial o de cualquier Estado las personas que salen de la cárcel. Que no queden a libre albedrío. Que no quede a libre albedrío, exactamente. Hoy nos desayunamos con la noticia de que un presunto liberado con arresto domiciliario, beneficiado con ese arresto domiciliario de Marcos Paz, fue detenido robando en Almagro, en una heladería o en un local. Entonces, esa noticia, todos aquellos que están observando esta masiva, entre comillas, liberación de presos como un peligro para sí mismo, cuando todos nosotros, la sociedad en general, está cumpliendo o trata de cumplir a rajatabla con un aislamiento obligatorio por culpa del virus. Entonces, cada uno de estos elementos se va concatenando para conformar un círculo o una espiral de indignación que lamentablemente no tiene techo y no nos permite debatir los temas a fondo, como este del sistema carcelario, que tiene que ser debatido desde hace mucho tiempo atrás. Y alcanza su pico entonces cuando tenemos este tipo de circunstancias, que son absolutamente trascendentales e inéditas, como la de un virus que nos mantiene aislados, y las cárceles también se convierten en un foco infeccioso que puede ser un peligro para toda la sociedad. Si toda una cárcel se infectara con coronavirus, por ejemplo, imaginemos que esa cárcel no puede quedar como un pozo al que nadie entra o sale. Inevitablemente también va a tener impacto en la sociedad. Entonces, allí hay una muy fina línea que tenemos que tratar con seriedad, porque es un tema muy trascendente y va más allá de esto del coronavirus. Con esto que estoy diciendo, quiero saber su
opinión respecto de esta coyuntura que se está dando y la posición que tienen las autoridades políticas al respecto, Fernando. ¿Tienen que entrometerse en la discusión las autoridades políticas o solo reaccionar cuando se sienten atacadas, como en este caso el presidente de la Nación? Sin duda tienen que reaccionar, digamos, tienen que... Porque le dicen, la potestad es de los jueces, que se arreglen los jueces, pero parece como si le sacaran el cuerpo al debate. En alguna medida se puede interpretar así. Yo lo que creo que las actuales autoridades de provincia y nación creo que entienden perfectamente cuál es la situación y qué es lo que se debe hacer. Lo que sí sucede es que cuando la cuestión se torna política y empiezan a jugar otro tipo de circunstancias, otro tipo de condiciones, creo que sienten la necesidad de hacer tipo de aclaraciones que no hay necesidad de hacerla, digamos. No tiene que decir ni el presidente ni el gobernador que el Poder Ejecutivo no toma decisiones sobre la gente que está presa, porque no lo puede hacer, digamos. Una cosa que cualquiera lo sabe, aún así sintieron la necesidad de aclararlo cuando no era necesario. Pero quería apuntar algo que dijiste con respecto a quien cometió el delito una vez que salió. Cuando la prensa, y no a propósito obviamente, repite insistentemente con ese delito, pareciera que todos los que salen de la cárcel cometen el delito cuando no es así. Eso es una cuestión. Y la otra exacerba, digamos, como vos dijiste, y no permite tener una discusión, un debate profundo o claro sobre el tema. Y la otra cuestión del coronavirus que estamos padeciendo toda la sociedad, yo lo dejaría que opine a quienes más conocen el tema, que puede ser la Organización Mundial de la Salud, como sí ya lo hizo, y todos los países tomaron medidas con respecto a las cárceles, y le preguntaría al Ministerio de Salud de la provincia o de la nación qué riesgo tiene los lugares de encierro y hacinados con respecto al virus. Y es una cuestión sanitaria, no es una cuestión política, ni es una cuestión sanitaria. Aquellos que vivimos o que hemos vivido en un pueblo, como el caso de Dolores, para que te des una idea, yo vivo en la casa paterna mía, es a 4 cuadras de la cárcel, debían entender que si en la cárcel de Dolores algún interno, algún preso se contagia el coronavirus, lo desparrama por toda la ciudad de Dolores, porque hay penitenciarios, hay visitantes sorpresos y demás. Y lo más grave, me parece aún, que nadie no parece prestar atención, es que si hubiera un brote de coronavirus en la cárcel, se tiene que atender en los hospitales públicos. ¿Dónde se van a atender los presos que no tienen, las cárceles no tienen hospitales? ¿Dónde se van a atender los presos si tienen coronavirus? Lo van a hacer en los hospitales. Y va a ser más masivo, no es que un contagio en una cárcel donde hay 3.000, 4.000 personas termina siendo muy masivo y posiblemente se contagie gran parte de esas personas. En el caso de la ciudad de Dolores, no alcanzaría las camas con respiradores para atender a esas personas si se produce un brote. Entonces colapsaría también el hospital público, y cualquier persona de la sociedad que tenga la coronavirus y necesite esa cama y lo ocupa un preso, no se puede atender tampoco. Entonces es un problema sanitario, no es un problema de la discusión si es mano dura, mano grande el tema de las cárceles. Es un tema sanitario. Desde ese punto de vista lo discutiría, no hay otro. Aún así, como es un tema que está presente y toda la sociedad parece que ahora estuviera discutiendo sobre el tema, también aprovecharía para hacer un debate profundo, que es lo que vamos a hacer de ahora en más con las superpoblaciones carcelarias, con las personas que salen de las cárceles. Porque esto no es un tema producto de la pandemia o del coronavirus, sino que tiene muchos años. Hace años que la superpoblación existe, y hace años que un organismo como el Patronato Deliberado, más de 12 años, que no ha sido fortalecido. Porque ahí el Estado, los políticos o quienes tienen responsabilidades, cuando asignan recursos, o sea que esto los asigna el Poder Ejecutivo, pero los vota el Poder Legislativo, cuando aprueban el presupuesto, ¿a qué instituciones fortalecen y a cuáles no? Sí están dando una señal.
si continúa fortaleciendo a la policía, por ejemplo, que si efectivamente hay que hacerlo, y no lo hacen con el patronato deliberado, eso se tiene que leer como un mensaje. O sea, están fortaleciendo algunas instituciones y no a otras. Eso es lo que tendría que debatirse. En realidad tenemos que volver, Fernando. Sí, perdón. No, le decía que en realidad teníamos que volver, Fernando, al principio de la charla. ¿Qué es la cárcel para la sociedad? ¿Cuál es el concepto que tiene la cárcel para la sociedad? ¿Es un pozo, un depósito de gente que ya no sirve? ¿Y que entonces es lo último de lo último de la sociedad? ¿Un residuo de la sociedad? ¿O es una institución para que esa gente pueda tener una segunda oportunidad? Que la cárcel sea un espacio de castigo, porque el castigo es perder la libertad, ¿no? El castigo supremo que tiene el ser humano es perder la libertad. Y entonces se le suman más castigos con las condiciones en las que está ese ser humano detenido. Sí, por lo pronto la vida, por lo pronto puede ser la vida si se contagia del coronavirus. Entonces, si para la sociedad la cárcel es un depósito, un residuo, un espacio de residual de la sociedad, bueno, si se contagian 4.000 personas ahí adentro, ¿qué va a hacer? Yo creo que... Lamentablemente hay una idea, o se quiere instalar una idea generalizada de eso, que las cárceles son aparte, no son cosas, eso es otra cosa, no forma parte de la sociedad. Y entonces esa situación es la más problemática, la que particularmente me preocupa, porque si no, no tenemos salida. Si no se revierte esa idea, no tenemos salida. Siempre va a caer en saco roto cualquier discusión sobre esta circunstancia. Eso es lo que yo creo particularmente. Totalmente, coincido totalmente. Para mí asumir lo que piensa la sociedad muchas veces es difícil, pero da la impresión que cuando se está discutiendo esta situación, la mayoría de la sociedad, como decís vos, lo tiene como un pozo, no quiere saber nada de los presos y mucho menos tenerlo en su barrio, digamos, si salen. Eso sí queda claramente. De hecho, hasta en algunos lugares han hinchado a los médicos, así que te imaginas lo que haría algunos barrios o parte de la sociedad con los presos. Pero yo creo que una cosa es la discusión de la sociedad en sí y otra cosa es la discusión política. Yo lo que me parece que esto hay que discutirlo y debatirlo. Cuando uno tiene una responsabilidad, no se puede abstraer de esa responsabilidad. Si el Estado tiene la responsabilidad de que aquellas personas que salen de la cárcel o que están o también tiene la responsabilidad de aquellos que están en malas condiciones en la cárcel, si tiene esa responsabilidad ya no se discute más. ¿Qué es lo que va a discutir un funcionario o un legislador si sabe que el Estado provincial tiene la responsabilidad de cuidar y de velar y de supervisar a esas personas que salen de la cárcel? Entonces ya ahí la discusión desde ese punto de vista solamente se puede dar. ¿Qué hacemos con esta institución? ¿Le damos recursos o no le damos recursos? Porque es una responsabilidad. Por eso digo que ayer, cuando el presidente de la Nación y el gobernador se despegan y le dicen nosotros no tenemos nada que ver, no hay un plan de excarcelaciones por parte nuestra, de eso se ocupa cada juez con cada caso, me parece que de alguna manera le está sacando el cuerpo para no caer justamente en esta idea generalizada o desactivar esa idea generalizada, porque pierde en términos políticos, pero no se está sumando a la discusión, no suma al debate, y me parece que debería hacerlo desde otro lugar, desde el lugar que le compete al gobierno nacional y en este caso al gobierno provincial, pero se quieren despegar políticamente porque en este momento no les conviene. Me parece a mí que esa fue la actitud del presidente de la Nación y del gobernador y hasta ahí llegaron. Yo no sé cuál, pero acá excede al gobernador y por el Poder Legislativo tiene su responsabilidad también, digamos, que es quien en definitiva votan los presupuestos y demás. No hay el tema es que no hay una sola responsabilidad. La responsabilidad es mucho más compartida y muchas personas, si como vos decís, si efectivamente le están sacando, quieren desviar el tema o no le están poniendo la atención debida, hay muchos responsables. Sin duda el Poder Ejecutivo es el que más responsabilidad tiene, no hay ninguna duda. Pero también no está mal discutir la cuestión del Poder Judicial, discutir la cuestión de la policía y de las cárceles. Yo creo que todos los poderes o los actores que intervienen en esta situación
hay que realizar un profundo debate. Y yo pongo hincapié en los recursos, porque al Poder Judicial, la sociedad invierte mucho dinero para que el Poder Judicial funcione. Para que tengas para dimensionar de alguna medida los recursos que invierte la sociedad en el Poder Judicial, son 35 millones de pesos diarios, contando solamente el 30% del presupuesto del Poder Judicial. Son 35 millones de pesos por día que la sociedad invierte para que el Poder Judicial funcione, y hay que decirlo con toda claridad que funciona a pleno 11 meses y medio en el año, porque un mes y medio está cerrado, y solamente con guardias o con turnos. O sea, a pleno funciona 11 meses y medio. Entonces, también es materia de discusión el Poder Judicial, y no le quiero caer al Poder Judicial solamente, pero es materia de discusión. También es materia de discusión la policía cuando se le asigna los recursos que hoy tiene la policía. 115 millones de pesos por día el Estado invirtió en el año 2019 para que la policía funcione. Y en el Patronato de Liberados, que es la institución que se debe ocupar de las personas que salen de la cárcel, el presupuesto fue un poco menos de 600 millones de pesos. Para dimensionar el presupuesto que se asignó al Patronato de Liberados en el año 2019, es el mismo que la policía gastó para movilizarse al departamento de Chascomú. ¿Ya? La policía en el año, para movilizar la policía, los policías, los patrulleros y toda la cuestión a un municipio como el de Chascomú, gastó 580 millones de pesos. O sea, casi el mismo presupuesto que el Patronato de Liberados tiene para supervisar y generar las herramientas para reinsertar a las personas que salen de la cárcel. Y otra cuestión es que el Poder Judicial no pareciera que ha incidido demasiado en la baja de las tasas delictivas. La productividad del Poder Judicial es muy baja, y sí hay mediciones a nivel regional de lo que es la productividad del Poder Judicial. Hay estudios regionales que sostienen que se condena a 21 delincuentes sobre 100 víctimas en la región, cuando en Europa se condena a 81 sobre 100 víctimas. Entonces, la productividad del Poder Judicial, con todos los recursos que se le asignan, que son muchos, no ha sido lo suficientemente eficiente para bajar las condiciones delictivas. El problema es que este tipo de discusiones no entran en un título, y entonces muchas veces no tienen impacto a través de los canales que deberían tener, que es la prensa, los medios masivos, y las discusiones quedan para la sociedad en títulos grandilocuentes, lamentablemente, que muchas veces nos agarramos de ello, y nosotros como periodistas alimentamos también esa usina de información, y no nos damos espacio para este tipo de debates. Al menos aquí pudimos decir cada uno de nosotros lo que pensábamos, y desde el punto de vista de Próspera Mañana, los que hacemos este programa, fue enriquecedor. Muchísimas gracias, Fernando López, ex director del Patronato de Liberados de la provincia, por estar con nosotros en esta Próspera Mañana. Bueno, muchas gracias, un gusto.